teórico práctico, aunque su título es diplomado práctico. Yo estoy convencido de que para poder hacer práctica, por una parte, primero tenemos que saber teoría. Y hoy, salvo que ustedes me digan otra cosa, hoy nos vamos a dedicar no a la teoría propiamente, sino al análisis de la normativa que rige el recurso de reconsideración, a recordar en breves momentos su origen y finalidad y cómo está actualmente, ya está otra vez como estuvo hasta antes de la fallida reforma del 2 de marzo de este año. Ya nuevamente está vigente nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. No es la mejor. Yo estoy proponiendo, dentro de poco iré a Zacatecas y ahí habíamos pensado en que hablara yo sobre temas de la reforma electoral, pero haberse declarado la inconstitucionalidad, ahora lo que voy a tratar son de dar algunas ideas para una nueva ley procesal electoral federal. Sí, vamos desde el título, pero eso lo platicaremos otro día y quizás sea tema de conferencia para cuando me toque, Caro. Luego me recuerdas cuál es, ¿sí? Porque muchas veces me surgen las ideas y se me olvida después. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? A revisar Constitución, a revisar ley y a revisar algunas tesis de jurisprudencia de la Sala Superior. Cuando compartamos pantalla, van a ver 7 sentencias que nos han propuesto analicemos en el aspecto práctico. Pero la práctica se aprende haciendo. La práctica no se entiende leyendo o no se aprende leyendo o investigando o escuchando. De tal suerte que la lectura de las sentencias la van a hacer ustedes. Y vamos a ver, si me da tiempo, media sesión de mañana será para el análisis de las sentencias y toda la sesión del miércoles. Sí, dividir en 2 partes este curso. No podemos hacer un análisis crítico, porque es lo que yo pido. No me gusta el análisis expositivo. Que vengamos a repetir lo que ya está, no tiene sentido. Lo que debemos hacer es un análisis crítico. Puede ser favorable o desfavorable. Podemos estar de acuerdo con lo que resolvió la Sala Superior o podemos no estarlo. Y desde el punto de vista académico debemos tener el valor suficiente para decir, no estoy de acuerdo, creo que en esto falló, o estoy de acuerdo, estuvo muy bien por esto, esto y esto. Cuando yo pregunto algo en el posgrado de la Facultad de Derecho, siempre pido que me contesten con argumentos. Sí, ¿por qué sí? No, ¿por qué no? Sí, no, y no puede haber silencio, tiene que haber participación de todos. Así que, por favor, todos vamos a leer las sentencias, si no es que ya las leyeron, porque se supone que la convocatoria traía el programa, no sé si me equivoque, Caro. Sí, traía el programa y en consecuencia ya sabían cuáles son las sentencias que tenemos que comentar a lo largo de estas sesiones. Si vamos a ver los aspectos relevantes, favorables o desfavorables, o simplemente relevantes, o criterios nuevos, porque hay criterios nuevos sumamente importantes que debemos de pensar y repensar para ver hacia dónde vamos, si vamos bien o si debemos regresar. Bien, si alguien tiene algún comentario, adelante. En las sentencias creo que no fueron del conocimiento del alumnado. Ah, ¿no saben cuáles son? No. Bueno, esto nos permite hacer otra cosa entonces. Vamos a leer las sentencias, pero una cada quien. Sí, para que no sean las 7, imposible leer 7 sentencias de hoy para el día de mañana o el miércoles. Pero una sentencia de 40 y tantas páginas sí podemos leerla sin ningún problema. Si es que queremos participar y realmente hacer este asunto práctico. De lo contrario, yo lo que haría es simplemente la exposición de cada asunto, pero eso no nos arroja ninguna enseñanza,
ningún aprendizaje nuevo. Ya están ahí. Esto fue lo que dijeron las magistradas y los magistrados. Es la verdad legal, es cosa juzgada y ahí se queda. ¿Sí? Yo debo ser respetuoso con las sentencias. Estoy en la escuela judicial y, por supuesto, mi carácter tiene que ser expositivo nada más. Si la plática fuera con los señores magistrados o con las magistradas, entonces sí, les diría mi punto de vista, pero tendría que ser en una reunión con ellos, no fuera. Fuera, como todos, debo respetar lo que ya está establecido y decir lo que se dijo y lo que vale en este momento. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Ninguna, doctor. Gracias. Carlos Oropesa, Sí, ¿levantaste la doctor, mano? pues sí. Adelante. Muchas gracias, doctor. En relación a estas sentencias, ¿nos las van a compartir a través de una liga para poderlas analizar y estudiar, doctor? ¿Podemos hacerlo, Caro? Sí, doctor. Sí, Podemos perfecto. enviarle los números de sentencias a los correos. Correcto. Y Muy bien. tienen Muchas gracias. acceso a la página de internet del tribunal, porque creo que hay acceso de todo mundo, ¿no? Sí, Sí, porque desde adentro, pues a nosotros se nos facilita y podemos ingresar sin ningún problema, pero desde fuera cambian las claves. No sé, no tengo idea. Para poder entrar desde fuera como extraño al tribunal a consultar, porque está consultable todo hasta donde sé, tanto desde el punto de vista administrativo como económico, personal y, por supuesto, jurisdiccional. Bien, vamos a tratar de mandarles las sentencias. Yo las tengo separadas. Si quieres, te las mando, Caro, y vemos la forma, o nada más con las claves y decirles cuál es la clave de acceso a la página de internet. sí, doctor, con gusto. Gracias. Y es lo primero que vamos a presentar, además, con una guía. Podemos empezar a compartir. Si nadie más quiere intervenir, vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Y lo primero que tenemos es justamente las claves de los recursos de reconsideración objeto de estudio. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Carlos. Ahí están las claves de todos los expedientes. En el primer caso, son dos asuntos. Constitucionalidad, el tema de fondo, constitucionalidad de la norma que exige dispersión de los apoyos para candidaturas independientes. Esto de dispersión quizá no nos dé mucha idea si no estamos involucrados en la materia. ¿Qué apoyo debe tener y en dónde? Es una dispersión geográfica, pero de geografía política. ¿Cuál es el apoyo que debe tener alguien que quiera ser candidato independiente? A los partidos políticos no se les exige que demuestren que tienen presencia en algún estado o en alguna determinada cantidad de estados o de distritos electorales, porque ellos lo están demostrando permanentemente. Pero además, en cada elección federal, para hablar solo de los partidos políticos nacionales, deben obtener cuando menos el 3% de la votación válida emitida para mantener su registro. De tal suerte que ese precedente es el que nos autoriza a pensar que si obtuvieron en la elección anterior ese porcentaje de votos válidos, mantienen presencia en la sociedad y por tanto pueden postular candidatos a cargos de representación popular. En cambio, a los ciudadanos, pues no los conocemos, en ocasiones sí, puede ser, pero los conoce la sociedad. Los electores saben de su existencia y de su pretensión.
que entonces se les pide que demuestren tener apoyo ciudadano, obviamente con firma, con independencia de que recurramos a métodos electrónicos o a papel tradicional, el apoyo de un determinado porcentaje de la ciudadanía del distrito electoral, del municipio o de la entidad federativa para que pueda ser candidato a un cargo de elección popular. Y se le pide además que ese apoyo no esté concentrado en determinada zona geográfica, sino que esté disperso en la geografía del municipio, del distrito o de la entidad. A eso se refieren estos dos temas muy, muy interesantes, brevísimos además, que podrán leer sin mayor problema. El otro, sí son dos asuntos acumulados, la asignación de una diputación de representación proporcional en el orden federal a una persona que obviamente participó como candidato, que estaba en la lista del partido político, pero que al momento de la asignación estaba privado de su libertad. Es un tema también interesantísimo y trae mucha historia de los distintos criterios que hemos tenido en el transcurso de los años de las integraciones de la Sala Superior. La integración paritaria en el Congreso de la Unión, el tercer caso, lo que hizo posible que hubiera 50% de diputadas, 50% de diputados. Vamos a analizar este caso también. El tema del financiamiento público para poder, o condicionar, mejor dicho, el financiamiento público a contar con un espacio en la legislatura. Hay partidos políticos que existen, que pueden obtener la votación correspondiente para poder subsistir, para mantener el registro, pero no obtener ninguna diputación. Esto depende de las fórmulas de asignación de diputados en especial, aunque estamos hablando de un tema que, siendo local, solo compete a diputados y no a senadores. También un tema interesante. La reconsideración 444, negativa del instituto a expedir credencial solo como identificación a una persona a quien se le ha declarado suspendida en sus derechos político-electorales. Y no es cualquier persona. Todos merecemos respeto, todos somos relevantes, pero hay quienes destacan por algunas actividades y es el caso de este recurso de reconsideración. Y finalmente, el 440. ¿Cómo se debe determinar el tiempo en el que debe permanecer inscrita una persona en el registro por haber cometido violencia política en razón de género? Un tema muy cuestionable, porque si hay una lista y esa lista registra a todos los que han sido condenados por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, los puede inhabilitar para una candidatura, porque de acuerdo a los precedentes, la violencia política demostrada hace que la persona que incurrió en violencia pierda la forma honesta de vivir. Un tema sumamente polémico, discutible, pero hay estados de la República que ya han legislado en ese sentido. Y a nivel federal, pues ya la 3 de 3 es una obligación normativa, una obligación con fundamento legal. Ese es el esquema de los asuntos. Ojalá tomen nota de cuáles son, aunque solo sea por números. Lean, por favor, la que más les atraiga. Voy a tratar de dar un orden cuando platiquemos sobre estos temas. Si pueden leer más de una, mejor, pero cuando menos una para que podamos platicar. Si la práctica no se aprende escuchando, no se aprende leyendo.
La práctica se aprende haciendo. Sí, en alguna ocasión me acuerdo que un ministro le preguntó a su secretario de estudio y cuenta, fulanito, ¿cuántos proyectos tiene? Y le dijo, 15, señor ministro, tráigamelos por favor. Y le lleva 2 o 3 y le dice, ¿y los restantes? Y le señala hacia la cabeza, aquí están. Sí, no, lo que no está materializado no se puede saber si existe o no existe. Sí, y al dar cuenta, yo le preguntaría cuáles son los asuntos, cuál es la litis y cómo piensa resolver o dictar para proponer la resolución correspondiente. Perdón por lo de resolver, pero muchas veces son los secretarios materialmente los que resuelven. Y el magistrado, el ministro o el juez, el que aprueba. Sí, a mí me pasó más de una vez que llevé a sesión privada de los magistrados el proyecto elaborado por mis colaboradores y así se los decía, es el pensamiento de los abogados de la ponencia, no estoy de acuerdo. Y más de una vez también fue aprobado el punto de vista de los secretarios. Sí, así que con respeto a todos los secretarios. Bien, ¿algún comentario que quieran hacer? Si no, para poder empezar la otra parte. No. Bien, si alguien tiene algún comentario, abra su micrófono y con mucho gusto le escuchamos. Vamos a la siguiente diapositiva, Caro, por favor. La otra. Vamos a ver primero el fundamento constitucional de la reconsideración. Con la nueva ley de medios de impugnación desaparecía, quedaba derogado el recurso de reconsideración, lo que a mí me hizo sustentar la idea de inconstitucionalidad de la ley. No puede el legislador ordinario dejar de hacer lo que le ordena la Constitución, por bien hecho que esté. Si está mal la Constitución, reformemos la Constitución y después expidamos la ley correspondiente. Este artículo 60 es el vigente, no es el original que a mí me interesa, les platicaré nada más, pero el contenido al final de cuentas es el mismo. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas. Otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán, vamos a la siguiente, Caro, por favor, podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los términos que señale la ley. Y esta parte es el fundamento del recurso de reconsideración. Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior podrán ser revisadas exclusivamente por la sala superior del propio tribunal a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. Vamos a la diapositiva anterior, por favor, Caro. ¿A qué se refiere el primer párrafo?
a elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa. La senaduría de primera minoría en realidad es electo por el principio de mayoría relativa, pero le corresponde al partido político que no ganó, que quedó en segundo lugar, efectivamente, Carlos, que quedó en segundo lugar, y a este partido se le asigna este lugar. ¿Qué ente califica las elecciones? Lo vemos aquí, tiene el fundamento, los consejos distritales para la elección de diputados de mayoría relativa. Cuando pretendían la desaparición de consejos distritales, no sabían lo que estaban haciendo o lo sabían muy bien para poder destruir todo el sistema electoral que se ha construido por tanto tiempo. Aquí hablamos de diputados y senadores de mayoría relativa. Pero también el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará el cómputo nacional de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y de senadores por el mismo principio. Hará el cómputo por cada circunscripción y una vez que ha hecho el cómputo, en su caso declarará la validez de la elección. Si es el Consejo General el que califica la validez o nulidad de la elección de representación proporcional. Si la declara válida, hace la asignación a los partidos políticos de acuerdo a las listas que han presentado para su registro en el momento oportuno. Todo estaba en 1987, en 1990, 1993, 1994, todo estaba en los artículos 41 y 60 de la Constitución. Cuando surge el Tribunal de lo Contencioso Electoral, surge en el contexto del artículo 41 constitucional y 60 de la Constitución por reformas de diciembre de 1986. Bien, aquí vemos el fundamento en el párrafo segundo, el fundamento del juicio de inconformidad, que antes se denominaba recurso de inconformidad. En la nueva ley de 1996 se le denomina juicio de inconformidad para poder impugnar los resultados de los cómputos distritales, las declaraciones de validez de la elección distrital, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, en fin, todo lo que hubiese abarcado desde el inicio del procedimiento electoral hasta el día del cómputo distrital para poder hacer la calificación. Si todo es impugnable, no hay excepción, tanto en la elección de diputados como en la elección de senadores, y la impugnación de mayoría relativa, y la impugnación es ante las salas regionales del Tribunal Electoral. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Cuando un partido político no está de acuerdo con lo que resolvió la sala regional en materia de elección de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, puede promover el recurso de reconsideración, pero en su origen era un recurso sumamente estricto. En el recurso de reconsideración ya no se pueden ofrecer pruebas a menos de que sean supervenientes. El recurso de reconsideración es para revisar lo resuelto por la sala regional en términos de lo que hay en el expediente hasta el momento del dictado de la sentencia de sala regional. Sí, es una auténtica revisión. Yo he propuesto que en lugar de reconsideración se denomine recurso de apelación o recurso de revisión. Sí, es la sala superior una segunda instancia y es el recurso de reconsideración un recurso de alzada. En contra de la primera instancia, que son las salas regionales, se promueve este recurso ante sala superior y cumplimos el principio constitucional de biinstancialidad
en el litigio electoral. No en todos los litigios electorales somos biinstanciales. En el juicio de inconformidad, sí, respecto de la elección de diputados y senadores de mayoría relativa. Porque en la calificación y asignación de diputados de representación proporcional y de senadores de representación proporcional, es el Consejo General del Instituto Nacional el que hace la calificación y la asignación. Por tanto, su determinación es impugnable en única instancia mediante recurso de reconsideración. Por eso en mi libro, y lo vamos a ver en unos minutos, he dicho que el recurso de reconsideración tiene una naturaleza jurídica híbrida. Es un juicio de control de constitucionalidad si estamos ante la impugnación de la calificación de la elección de representación proporcional y, por supuesto, la asignación de diputados y senadores electos por ese principio. Ahí es un medio de control de constitucionalidad, porque la calificación y la asignación se debe hacer de acuerdo a las fórmulas que están en la propia Constitución. Bien, por una parte, el recurso de alzada en contra de salas regionales. Y por otra parte, es juicio constitucional o de control de constitucionalidad para poder revisar y determinar la constitucionalidad de la calificación y asignación, de diputaciones y senadurías de representación proporcional. Y ahora, por reforma de 2014, hemos agregado otra procedibilidad. Yo no hablo de procedencia. Si revisamos en el diccionario de la Real Academia el significado de la palabra procedencia, vamos a poder advertir que no nos corresponde a la función que le estamos asignando. La palabra procedibilidad no existe en el diccionario de la Real Academia. Hace muchos años que yo propuse esta palabra y sigue ahí en propuesta. Espero que algún día llegue a ser reconocida. Bien, les decía, ahora tenemos un nuevo supuesto de procedibilidad. Reconocida en 2007 la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su competencia para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de normas jurídicas. Ahora, al agregar este supuesto de procedibilidad, es de 2008, discúlpeme, no es reforma de 2014, reforma de 2008, se agrega este supuesto de procedibilidad. También cuando haya cuestiones de constitucionalidad y alguna de las partes litigantes no esté de acuerdo, puede promover el recurso de reconsideración. Ya iremos al texto y vamos a ver cómo está bastante acotado. En mi generación como magistrado, abrimos muchísimo la posibilidad de promover este recurso de reconsideración. Y me parece que la actual integración nos ha rebasado y ha abierto mucho más esta posibilidad. Ya lo veremos en su momento. Bien, vamos a la diapositiva. Perdón, antes. Surge este recurso de reconsideración con la reforma de 1993. La reforma constitucional y legal de 1993 deroga el sistema político de calificación de la elección de diputados y senadores. El Tribunal de lo Contencioso Electoral estuvo supeditado a los colegios electorales que por mandato constitucional eran la última instancia en la calificación de las elecciones. Lo que determinaba el colegio electoral era cosa juzgada, por usar la expresión malamente usada. Sí, simple y sencillamente lo que resolvía el colegio electoral era inmutable, era inimpugnable. Ellos eran la última palabra en esta materia. Con la reforma del 93 se deroga el sistema político, se asigna
la función calificadora al Instituto Federal Electoral, como veíamos en el párrafo primero del artículo 60, por conducto de los consejos distritales para diputados, por conducto de los consejos locales para senadores. Consejo General, representación proporcional. Y en 1993, al derogar la institución de la calificación política de las elecciones, se deroga también la institución colegios electorales. Y si los colegios electorales eran la última instancia en la calificación de las elecciones, ¿qué hacer? Se crea la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral existió de 1987 a 1990. En la Ley Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se crea el Tribunal Federal Electoral en agosto de 1990 y empieza su funcionamiento formal hasta enero de 1991. Sí, ahí no tenemos una fecha exacta de cuándo quedó instalado el Tribunal Federal Electoral. Hoy platicábamos algunos de los que estuvimos en el origen de estos tribunales y nadie tiene constancia de cuándo el Tribunal Federal se instaló y empezó a funcionar. Lo que sí es seguro que, de acuerdo a la ley, a partir de enero tenía que estar en funciones. Así que a partir de enero de 1991. Y en 1993 se crea la sala de segunda instancia para las elecciones de 1994. Solo subsistió la calificación política de elección de presidente de la República, que, si recuerdan, la calificación de la elección de presidente la hacía la Cámara de Diputados, Cámara de Diputados erigida en colegio electoral, y sus determinaciones eran inatacables, eran definitivas y firmes. Nadie podía controvertir lo que dijera la Cámara de Diputados erigida en colegio electoral al calificar la elección de presidente de la República. La última elección que calificó la Cámara de Diputados fue la de 1994. Todavía en 1988, que calificó la elección de presidente de la República, recordamos todas las discusiones que se generaron, que si Cuauhtémoc Cárdenas es el que había ganado la elección, que si no fue Carlos Salinas de Gortari, etcétera. Y cuenta el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que cuando una comisión de diputados bajó al sótano del edificio de la Cámara para revisar los paquetes electorales que ahí estaban resguardados por el ejército presentó armas, pero no en homenaje a los señores diputados, sino pidiéndoles de favor que no avanzaran porque se verían obligados a cumplir su deber, la custodia de los paquetes electorales que nadie podía tocar. Esto lo dijo el diputado Miguel Montes en una conferencia que dio en el Tribunal Electoral en Carlota Armero hace un buen número de años. Así que no estoy cometiendo tampoco ninguna infidencia, ni es un secreto que yo haya conocido directamente. Él lo dijo públicamente. Y dijo, en ese momento nos dimos cuenta que el colegio electoral y la calificación política había muerto. Subsistió para 1994, pero ya no para el 2000. Y por eso en 93 surge este recurso de reconsideración, pero solo para la elección de diputados, sino para la elección de senadores. La elección de senadores, si revisamos la ley, realmente era intocada y la elección de presidente era un tabú. Nadie se podía acercar. Así que solo en materia de diputados. No sé si esto lo diga alguien más o no, pero es lo que yo vi, lo que yo aprendí en 1988, estando como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Si no, seguimos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Caro.
Supuestos y requisitos de procedibilidad. Acuérdense que el mandato constitucional es: la ley establecerá los supuestos y requisitos de procedibilidad. Y al expedir la ley, primero con la reforma en 1993, se establecieron las reglas, pero ya en la ley de 1996 está perfectamente normado este recurso, como vamos a ver en los artículos siguientes. Vamos a la siguiente, por favor. El artículo 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 1. El recurso de reconsideración solo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los casos siguientes. ¿Sí? Sentencias de fondo. No era para impugnar cualquier sentencia o cualquier acto de las salas regionales. Única y exclusivamente sentencias de fondo dictadas al resolver los juicios de inconformidad. A. En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional, que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto, siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento. Realmente aquí tenemos presupuestos, pero después el legislador vuelve a decirnos de presupuestos. Yo creo que los dos artículos que vamos a leer se refieren a presupuestos y hay uno que se refiere a requisitos. Presupuestos, es decir, cuáles son las hipótesis de procedibilidad del recurso de reconsideración. ¿Cuáles son los supuestos en que procede este recurso? Inciso B. En los demás medios de impugnación de la competencia de las salas regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución. Veamos cómo la letra de la ley es bastante clara. Cuando la sala regional haya determinado la no aplicación de una ley, solo en ese supuesto procedería. Sin embargo, es un supuesto sumamente reducido, muy estricto, que siempre habíamos calificado el recurso de reconsideración como un recurso extraordinario de estricto derecho que solo procede en hipótesis específicas. Aquí, al interpretar la expresión ley electoral contraria a la Constitución, dijimos, si la sala regional la declara constitucional y no está de acuerdo el impugnante, procede la reconsideración. Si la sala regional declara inconstitucional, procede la reconsideración. Si la sala regional omite estudiar la litis sobre constitucionalidad, procede el recurso. Si la sala regional declara inoperantes los conceptos de agravio en materia de constitucionalidad de normas, procede también. Y así fue como fuimos creando en la jurisprudencia más hipótesis de procedibilidad de las que existen en la ley. La ley no se ha modificado, así ha estado. Esos son los supuestos en los que procede y nada más. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El artículo 62. Para el recurso de reconsideración son presupuestos los siguientes. A. Que la sentencia de la Sala Regional del Tribunal, 1, haya dejado de tomar en cuenta causales de nulidad previstas por el título 6 de este libro, que hubiesen sido invocadas y debidamente probadas en tiempo y forma, por las cuales se hubiere podido modificar el resultado de la elección. O 2, haya otorgado indebidamente la constancia de mayoría y validez
o asignado la primera minoría a una fórmula de candidatos distinta a la que originalmente se le otorgó o asignó. O 3, haya anulado indebidamente una elección. O 4, haya resuelto la no aplicación de alguna ley en materia electoral por estimarla contraria a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Si lo que tenemos es un desglose en todas estas hipótesis, la de la fracción primera es violación al principio de exhaustividad. La sala regional no estudió todo lo que tenía que estudiar y que fue planteado por el recurrente en reconsideración, por el enjuiciante en inconformidad, procede la reconsideración. Claro, siempre que se advierta, decíamos, en un preexamen del escrito de reconsideración, cuáles fueron los conceptos de agravio no estudiados, qué pruebas fueron aportadas y si efectivamente en un ejercicio del buen derecho esta argumentación y estas pruebas nos podrían llevar a modificar o revocar la sentencia de sala regional. Así de amplísimo era el supuesto de la fracción primera. La fracción segunda pudiera ser por inelegibilidad de los candidatos a los que se les otorgó la constancia de mayoría y validez o la de asignación. O bien, pudiera ser también por haber declarado la nulidad de la elección, aunque la nulidad de la elección la tenemos mencionada de manera específica en otra fracción. Se anuló la elección y el impugnante no está de acuerdo con el criterio de sala regional, vamos a promover recurso de reconsideración para que la sala superior revise y pueda, en su caso, revocar o modificar esa sentencia de sala regional. Y la inconstitucionalidad de la que ya hablábamos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Carlos. Inciso B, que el Consejo General del Instituto Federal Electoral no ha cambiado la letra a pesar de las reformas que ha habido con posterioridad. Que el Consejo General del Instituto Federal Electoral haya asignado indebidamente diputados o senadores por el principio de representación proporcional. 1, por existir error aritmético en los cómputos realizados por el propio Consejo. El error aritmético es error aritmético. El cómputo no es otra cosa que suma de resultados. El cómputo distrital es la suma de los resultados obtenidos en cada mesa directiva de casilla. El cómputo de entidad, en el caso de senadores, es la suma de resultados asentadas en las actas de cómputo distrital. Y en el caso de la elección de presidente de la República, el cómputo es la suma de los resultados obtenidos en los 300 distritos electorales uninominales. Al hacer cuentas, podemos equivocarnos. Eso es el error aritmético. Haber cometido error al momento de sumar o al momento de restar. Porque si declaramos la nulidad de la votación recibida en una casilla, del total de la votación que se hizo constar en el acta de cómputo distrital, tenemos que descontar toda la votación anulada. Y ahí tuvimos célebres discusiones cuando decíamos, ¿y cómo descontar los votos nulos? Los estamos anulando 2 veces. Fue dificilísimo que entendiéramos, porque parecía la operación aritmética simplemente, fue muy difícil que entendiéramos que en cada rubro había que hacer el descuento de los votos de la mesa directiva de casilla que había sido anulada. ¿Y cuántos recibió el partido Acción Nacional? ¿Y cuántos se anularon? ¿Cuántos el Partido Revolucionario Institucional y cuántos se anularon? Sí, tener que ir haciendo columna por columna o renglón por renglón estas operaciones.
cuántos votos fueron declarados nulos. A este total de votos nulos hay que restar los que ahora estamos anulando de toda la votación recibida en casilla. Y ahí fue el problema por mucho, fueron años inclusive, que discutíamos todavía si estaba bien o mal hecha la resta. Bien. 2, por no tomar en cuenta las sentencias que en su caso hubiesen dictado las salas del tribunal. Sí, esto sería el caso extremo. Se promovió juicio de inconformidad, se dictó sentencia y no la tomó en cuenta el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Claro, pudiera pasar. Y no por un error, sino por una omisión, que no hubiésemos notificado como tribunal oportunamente la sentencia. Afortunadamente nunca nos pasó. Yo fui secretario general de acuerdos por 10 años, de 1996 a 2006. Nunca dejamos de hacer una notificación, a pesar de todos los peligros. Ahora, Carlos, que estás en Yucatán, de todos los peligros que vivimos en el estado de Yucatán. Uno de mis amigos, que había sido mi secretario de estudio y cuenta, era delegado de la Procuraduría General de la República en Yucatán. Y le pedí apoyo, por favor, cuida al personal que va del tribunal, pero no se acerquen tanto que los contaminen. Sí, cuídenlos de lejitos para que nada les pase. Y por supuesto hablaba yo a los dos periódicos más importantes, en un momento, Carlos, a los 2 periódicos más importantes de Yucatán, o cuando menos de Mérida, que siguen existiendo, para decirles, estoy mandando personal a notificar acuerdos al gobernador, a la Cámara de Diputados, a los ayuntamientos, a donde procediera. Y me preguntaban, ¿y qué van a notificar? Dije, no le puedo decir. Vean a los actuarios que van y pregúntenles a ellos. Y a los actuarios les decía, nada digan antes de notificar. Y entonces los reporteros iban detrás de los notificadores, no todos eran actuarios, había habilitados, iban detrás de ellos, esperaban la notificación y ya después les digo, entréguenles copia para que tengan elementos para poder escribir lo que quieran. Una declaración, podemos equivocarnos, entreguen copia de lo que se ha notificado. Y así es como pudimos sortear estos temas en 1998 y en el año 2000. Adelante, Carlos. Muchas gracias, doctor. En relación a la alusión que comparte sobre el estado de Yucatán, le pregunto, ¿a usted le tocó el recuento del año 2006 de la elección presidencial? Porque en esa época me tocó estar ahí en el Consejo Distrital de Valladolid. Hermoso lugar. Así es, en Valladolid, donde efectivamente se encontraron algunos paquetes, llamémosle violentados, cuando llegó el personal a hacer el recuento, pero me gustaría saber si usted estaba de secretario general cuando fue el recuento de ese 1% de casillas en el año 2006. ¿Es cuánto? Sí, gracias. Gracias. Sí, no, bueno, aproximadamente el 1%. Fueron, creo que es algo así como 12,000 paquetes electorales en donde los magistrados, al advertir las causales de nulidad que se hacían valer, determinaron sin fundamento legal específico, determinaron abrir los paquetes electorales. Creo que primera vez en la historia de México que se abren paquetes electorales. Lo hicieron muy bien fundado y motivado en reglas y principios constitucionales y se llevó a cabo eso que hemos conocido popularmente como recuento, que es un nuevo escrutinio y cómputo, que se llevó a cabo hasta donde yo supe, era secretario general efectivamente, bajo la dirección de un magistrado del Poder Judicial de la Federación o de un juez. Los magistrados del Tribunal Electoral no alcanzaban para estar en todos los distritos electorales. Pedimos apoyo al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura designó a determinados magistrados y jueces para presidir el recuento, pero no lo hicieron.
Solo estaban como testigos de la fidelidad del nuevo escrutinio y cómputo. Y además, la regla fue: permitan la entrada a los representantes de los partidos políticos, de todos, y además a los medios de comunicación. Había lugares en donde los espacios disponibles eran pequeños y no podían estar todos, porque se establecieron mesas de nuevo escrutinio y cómputo. Pero sí, estuve pendiente preguntando con jueces y magistrados toda la evolución de ese nuevo escrutinio y cómputo. Y magistrado que no me quería dar información porque yo era secretario, le decía al presidente y el presidente le hablaba: oye, Flavio está encargado de esto, por favor, dale toda la información que te pida. Así que estuvimos informados y Manuel Rivera era el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Nos mantuvimos todo el día y todos los días que fueron necesarios en comunicación permanente. Espero haber contestado, Carlos. Sí, muchas gracias, doctor. Y los dos diarios que usted se refiere seguramente era el Diario de Yucatán y el Por Esto. Efectivamente, el Diario de Yucatán y Por Esto, los más influyentes en Yucatán. Así Siguen es. siendo, por lo que entiendo. Sí, efectivamente, doctor. Así es. Gracias. Bien, entonces ahí tienen cuáles son los supuestos de procedibilidad. Error aritmético, no tomar en cuenta sentencias dictadas por las salas regionales o contravenir reglas y fórmulas de asignación establecidas en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estas reformas son de 2008, por eso todavía hacían alusión al Instituto Federal y a este Código Federal que fue abrogado en 2014 con la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bien, vamos a la siguiente, por favor, Caro. El artículo 63. Además de los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 9 del presente ordenamiento, con excepción del previsto en el inciso F, para la procedencia del recurso de reconsideración se deberán cumplir los siguientes: A. Haber agotado previamente en tiempo y forma las instancias de impugnación establecidas por esta ley. B. Señalar claramente el presupuesto de la impugnación de conformidad con lo previsto por el capítulo 2 del presente título. Y C. Expresar agravios por los que se aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección. Se entenderá que se modifica el resultado de la elección cuando el fallo pueda tener como efecto: 1. Anular la elección. 2. Revocar la anulación de la elección. Vamos a la siguiente, por favor. 3. Otorgar el triunfo a un candidato o fórmula distinta a la que originalmente determinó el consejo correspondiente del instituto. 4. Asignar la senaduría de primera minoría a un candidato o fórmula distintos. O 5. Corregir la asignación de diputados o senadores según el principio de representación proporcional realizada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. 2. En el recurso de reconsideración no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando éstas sean determinantes para que se acredite alguno de los supuestos señalados en el artículo 62 de esta ley. Así de riguroso era el sistema normativo para el recurso de reconsideración que hemos llevado a la flexibilidad extrema para incluso tener la suplencia de la queja, aunque no siempre se diga. Se acepta el recurso de reconsideración actualmente, aunque no se dé ninguno de los supuestos previstos en la ley. En la jurisprudencia hemos creado muchos supuestos de procedibilidad
Y para mí, enhorabuena, es mejor tener exceso de trabajo que dejar a un justiciable inaudito. Todos tienen derecho a ser oídos y vencidos en juicio. Es un derecho humano, es un derecho constitucional. Así que este recurso de reconsideración se ha vuelto en realidad un recurso ordinario, una auténtica segunda instancia ordinaria para todos los temas. Porque si hay problema de constitucionalidad o problema de convencionalidad, ahora que estamos inmersos en el tema de derechos humanos, se admite el recurso a pesar de que aparentemente el tema sea solo de legalidad. O bien que los argumentos del recurrente no sean suficientemente sólidos como para poder modificar o revocar la sentencia impugnada. Sin embargo, se ha estado admitiendo casi de manera ordinaria todas estas impugnaciones para poder confirmar las sentencias de las salas regionales. La mayor de las veces confirmar las sentencias, en ocasiones modificarlas o revocarlas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Claudia, ¿quieres decir algo? No. Vamos al tema teórico, definición y naturaleza jurídica del recurso de reconsideración. Para mí es importante siempre tener un concepto definitorio de las instituciones. En mi libro propuse la conceptualización de todos los medios de impugnación y de otros temas más, pero además hablar de esta naturaleza jurídica, qué cosa es en el mundo del derecho y en especial del derecho procesal el recurso de reconsideración. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quizá aquí nos encontremos algunas diferencias. Estuve tentado a modificar el texto de mi libro para recurrir al confróntese, pero al final de cuentas decidí dejar el texto original, que es el que aparece en todas las publicaciones. Definición del recurso de reconsideración. Deducido de su régimen jurídico, constitucional y legal, se puede definir al recurso de reconsideración electoral federal, porque había también recurso de reconsideración en las entidades federativas. Si lo que se hacía a nivel federal se reflejaba a nivel local. Había en el nivel local 2 instancias, no recuerdo si algún tribunal tenía 3 instancias de impugnación, las salas regionales o sala de primera instancia y el pleno o sala de segunda instancia. Por eso aquí la precisión, recurso de reconsideración electoral federal. ¿Cómo definirlo? El medio híbrido y extraordinario de impugnación, establecido por regla a favor de los partidos políticos y excepcionalmente de los candidatos, para controvertir en las hipótesis y con los requisitos previstos por el legislador, revisor constitucional permanente y ordinario, la constitucionalidad y la legalidad de la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, así como de las sentencias de fondo emitidas por las salas regionales del Tribunal Electoral al resolver los juicios de inconformidad de su competencia con la finalidad de obtener, vamos a la siguiente, su anulación, revocación o modificación según el caso particular. Y ahí está el fundamento que era válido, que es válido en la actualidad. La referencia a los artículos que hemos leído y que hemos transcrito. Cabe aclarar que a pesar de no ser objeto propio de la impugnación en estudio, la sentencia que dicte la Sala Superior para resolver el recurso de reconsideración puede ser en el sentido de confirmar el acto impugnado o la sentencia objeto de controversia, si concluye que fue emitido
conforme a derecho. Ahí me pasé, al copiar seguramente, había una nota de pie de página y se quedó el 1, que nada tiene que hacer en este caso. Esa es mi definición del recurso de reconsideración. Regresamos al anterior, por favor, Caro. En un caso, decimos medio híbrido y extraordinario de impugnación. Esto abarca los dos supuestos. Uno, para controvertir la constitucionalidad y la legalidad de la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional. Ese es un supuesto. Dos, las sentencias de fondo de las salas regionales al resolver los juicios de inconformidad. ¿Sí? No agregué el tercer supuesto que aparece con la reforma de 2008, porque mi libro fue actualizado hasta 2006 y de ahí a la fecha no he tenido oportunidad de actualizarlo. Está como quedó en 2006, que fui el primero en hablar de nulidad de la elección de presidente de la República. Todo el mundo decía que no se podía anular la elección de presidente de la República. Estamos hablando de 2006. Si no mal recuerdo, mi libro salió publicado en julio de 2006, justamente inmediatamente después de las elecciones y en plena efervescencia de impugnaciones. Un periodista me entrevistó, me preguntó que si se iba a anular la elección de presidente de la República. Le dije, no sé. Me dijo, ¿cómo no va a saber, doctor, si usted está con los magistrados y escucha todo? Le dije, aunque supiera, no te lo diría, pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Sin embargo, le dije, te voy a dar un ejemplar de mi libro. Y ahí hablo de la posibilidad de anular la elección de presidente de la República. El argumento para sostener que no era anulable es que no había ley que previera la nulidad. Y seguíamos, como seguimos actualmente, la teoría francesa del acto jurídico y en consecuencia de las nulidades. Y un principio de la teoría de las nulidades del acto jurídico es no hay nulidad sin ley. Y entonces decían, como no hay ninguna ley que prevea la nulidad de la elección de presidente de la República, no se puede anular. Yo les dije, no. Y si el electo no reúne los requisitos de elegibilidad. Sí, en esa época no se admitía que los hijos de extranjeros pudieran llegar a la presidencia de la República. Y ponía ese ejemplo. Si se advierte que el candidato triunfador es hijo de un extranjero, hombre o mujer, o ambos, sí, en el año 2000 tuvimos que requerir, porque no lo hizo el Instituto Federal Electoral, tuvimos que requerir en la Presidencia y la Secretaría General los pasaportes de los papás de Vicente Fox y el suyo también, y los documentos de nacionalización de Vicente Fox. No había nada en el expediente. En esa época decían los señores consejeros, somos autoridad de buena fe. Yo, en la historia oculto que hago de mi vida, fui agente del Ministerio Público y mi jefe, maestro de la Facultad de Derecho en el posgrado, decía que hay autoridades de mala fe. Todas las autoridades son de buena fe. No se trata de no cumplir los requisitos. Habrá que exigirles. Y tuvimos que hacer requerimientos para poder integrar el expediente en el año 2000. Bien, ahí está mi propuesta que creo que permanece. Habrá que agregar el otro supuesto ahora de inconstitucionalidad, pero sigue siendo en esta materia un recurso de alzada, porque es para impugnar las sentencias de las salas regionales que se pronuncien o no se pronuncien sobre la constitucionalidad y ahora también sobre la convencionalidad de normas jurídicas. Tenemos preceptos jurídicos en la Constitución que son inconvencionales. Claro, no hay competencia
para que podamos analizar la inconvencionalidad de una norma constitucional. Pero ya tenemos algunos ejemplos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejemplos recientes, que recomiendan a México modificar su constitución, sobre todo en la prisión preventiva, como medida cautelar. En fin, lo dejo hasta ahí. Si no hay comentarios, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Caro. A la otra. Naturaleza jurídica. De la definición propuesta se desprende claramente que la reconsideración procede contra dos tipos de actos de diferente naturaleza jurídica. Uno es el acto administrativo electoral emanado del Consejo General del Instituto Federal Electoral, consistente en la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional. Ese es un supuesto a favor de los partidos políticos que reúnan los requisitos constitucional y legalmente previstos. El otro supuesto es el acto jurisdiccional consistente en la sentencia de fondo emitida por la respectiva sala regional del Tribunal Electoral al resolver el juicio de inconformidad promovido, admitido y substanciado en su oportunidad. Y ahí están los artículos que le dan fundamento conforme a la nueva legislación. Por lo expuesto se concluye que en aplicación estricta del criterio material, la reconsideración en el vigente derecho procesal electoral federal, vamos a la siguiente, derecho procesal electoral federal mexicano, tiene naturaleza jurídica dual. De ahí el calificativo de medio híbrido de impugnación. Destacada en la definición porque es un verdadero juicio o proceso de control de constitucionalidad electoral en la primera hipótesis, en tanto que es un auténtico recurso procesal jerárquico o de alzada en el segundo supuesto, lo que demuestra, una vez más, que el legislador fue poco acertado al denominar y regular los medios de impugnación objeto de este estudio, motivo por el cual es deseable su rectificación en una reforma electoral inmediata. En ambas hipótesis, como juicio y como recurso, la reconsideración electoral es considerada un medio de impugnación selectivo, excepcional, extraordinario y de estricto derecho. No es una vía impugnativa ordinaria que proceda para controvertir toda sentencia de las salas regionales del Tribunal Electoral o todos los actos de asignación, vamos a la siguiente, o todos los actos de asignación de diputados y senadores al Congreso de la Unión, sino exclusivamente en contra de aquellos fallos y actos que reúnan las características previstas en la Constitución y en la ley. Además, al resolver este medio de impugnación, no procede la suplencia del tribunal en cuanto a las deficiencias en que hubiera incurrido el actor. Artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Si todo esto, salvo la actualización de los artículos que hemos leído de la ley procesal, está en mi libro, Derecho Procesal Electoral Mexicano, cuya primera edición data de 1997, que empecé a escribir allá por 1992, fue mi tesis de doctorado. El examen de doctorado lo hice en octubre de 1996, bajo la ilusión de que por ser doctor me iban a elegir magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, o cuando menos de una sala regional. No sabía cómo son las designaciones. Ahora ya lo sé. Bueno, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Bien, si no hay, adelante, Carlos. Gracias, doctor. Veo que la cita que nos haces es de segunda edición, primera reimpresión del año 2013.
O sea, esto fue un poquito antes de la reforma constitucional en materia electoral del 2014, ¿no, doctor? Sí, pero lo que les Entre decía, otras... Ajá. perdón, lo que les decía, el texto está actualizado hasta 2006, que fue la segunda edición, 2006. La de 2013 es reimpresión de la segunda edición. De la segunda edición. No tiene ninguna modificación, la reprodujeron igual que como estaba en 2006. Es más, no me han pagado ni un centavo por esa reimpresión. ¿Cómo va a ser eso? No por culpa de Porrúa, sino por culpa mía, que perdí comunicación con el dueño, por decirlo así, de la editorial, siempre muy puntual en todo, muy respetuoso. Y qué bueno que se haya editado. Prefiero que se difunda, aunque no reciba ninguna regalía, no hay problema. Lo importante es que se difundan las ideas. Bueno, eso sí, pero lo segundo, pues también es merecido, mi estimado doctor. Oiga, pero entonces, lo que estoy entendiendo es que va a actualizarlo, porque veo que aparece como Instituto Federal Electoral, aparecería como Instituto Nacional Electoral, y también nos comenta que tiene un planteamiento para, pues, sustituir la Ley General sobre medios de impugnación en materia electoral. Digo, aprovechando que esta que se propuso ya no procedió en este momento, pero que yo creo que seguramente sí va a proceder en otro momento más adelante, doctor. Claro. Porque me parece que es indispensable por esta y por otras razones, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿está trabajando en este tema, doctor? Voy a empezar a trabajar con motivo de la conferencia que voy a ir a dar al Tribunal Electoral de Zacatecas el 7 de julio, que titulé Ideas para una nueva ley procesal electoral federal. Sí, y ahí empezarán a surgir algunas de estas ideas, que no son nuevas, por supuesto, que es consecuencia de todo el bagaje que he traído. Estuve en el Tribunal Electoral de 1987 hasta el 2016, 3 de noviembre, que concluyó mi nombramiento como magistrado de Sala Superior. Y a partir de marzo del año pasado me incorporé a invitación del presidente y de otros magistrados a la Escuela Judicial Electoral, y aquí estoy, con el ánimo de continuar. Gracias, Carlos. Muy bien, doctor, porque me parece que es un tema muy, muy importante. De hecho, a la Ley General sobre Medios de Impugnación como que no le hacían mucho caso. Sí se incluyó en la reforma con otro sentido, pero me parece que es importante que ese cuerpo sufra no solo actualizaciones, sino modificaciones importantes, doctor. Así es que estaremos atentos a sus planteamientos, doctor. Gracias. Gracias, Carlos. Uno de los temas importantes es la unificación. Tenemos muchísimos medios de impugnación que solo los auténticamente especializados entienden. Sí, tenemos que simplificarlo. Pero esa idea de la unificación la escribí desde mi tesis de doctorado y está en la edición que hizo el Tribunal Electoral, que llevé como ejemplo en 1997. Le regalé una edición al tribunal para que editara el libro y lo regalara entre secretarios y magistrados de los tribunales de toda la República. Se elaboraron, creo que 1,500 o 2,000 ejemplares de distribución gratuita. Bueno, vamos a continuar. Vamos a la siguiente, por favor, Caro. A la otra. Algunos criterios sobre procedibilidad. Ya en este momento, para mí es imposible hacer una compilación de todos los criterios que se han ido estableciendo para determinar la procedibilidad del recurso de reconsideración. Traigo algunos a manera de ejemplo, pero por supuesto en la compilación oficial que tiene el Tribunal Electoral, ahí están todos, tanto tesis de jurisprudencia como tesis relevantes. Ahí pueden encontrar, si hacen una labor de investigación, pueden encontrar muchísimo material. Si alguien está interesado en un posgrado, ahí hay una fuente casi inagotable, porque todos los días se siguen resolviendo asuntos y se van estableciendo criterios que a veces son reiterativos, pero a veces son novedosos o modificativos.
Es importante consultar el jus electoral, en donde vamos a encontrar todas las tesis, todas, desde la primera que dictó la Sala Superior en 1996 hasta lo que tenemos actualmente en 2023. Bien, vamos a la siguiente, por favor, Ricardo. Aquí está la tesis de jurisprudencia, vean, de hace casi 22 años. La tesis de jurisprudencia 22/2001. Yo le he agregado la expresión tesis de, porque solo aparece publicada como jurisprudencia, y eso nos ha llevado a hablar de jurisprudencias. No hay jurisprudencias. La jurisprudencia es la doctrina jurisdiccional que hacen los tribunales y que se concentran en estas tesis. Por eso yo conservo la expresión tesis de, aunque oficialmente ya no se usa. Reconsideración, concepto de sentencia de fondo. Vean desde dónde tuvimos que empezar. ¿Qué es una sentencia de fondo? Para poder diferenciar de una sentencia definitiva de una sentencia interlocutoria. El artículo 61, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral prescribe que el recurso de reconsideración solo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los juicios de inconformidad, por lo que queda excluido de este medio de impugnación el estudio de las cuestiones que no toquen el fondo substancial planteado en el recurso de inconformidad, cuando se impugne la decisión de éste, como en el caso en que se deseche o decrete el sobreseimiento. Sin embargo, para efectos del precepto mencionado, debe tomarse en cuenta que sentencia es un todo indivisible y, por consiguiente, basta que en una parte de ella se examine el mérito de la controversia para que se estime que se trata de un fallo de fondo. En consecuencia, si existe, vamos a la siguiente, si existe un sobreseimiento parcial conjuntamente con un pronunciamiento de mérito, es suficiente para considerar la existencia de una resolución de fondo que puede ser impugnada a través del recurso de reconsideración, cuya materia abarcará las cuestiones tocadas en ese fallo. Sí, aquí se usó la palabra tocar. Regresamos a la diapositiva anterior, Carlos. Pero no es tocar, porque tocar pareciera acercarse nada más. No es tocar, sino resolver. Es ocuparse del fondo substancial planteado. ¿Y cuál es el fondo substancial? La validez o nulidad de la elección, la validez o nulidad de la votación recibida en una casilla, la validez o nulidad de un voto, la exactitud o el error en el escrutinio y cómputo o en el cómputo municipal, distrital, de entidad o nacional. Sí, todo esto es el fondo de los temas que se pueden estudiar y resolver, plantear, por supuesto, por el impugnante y resolver en su oportunidad. Así que no estuvo mal usada la palabra tocar y los magistrados eran escrupulosos al revisar, pero muchas veces se nos van algunas palabras y así queda, pero no, es entrar al fondo. En ocasiones se sobresee respecto de una autoridad o respecto de un actor o se desecha. Para mí no puede haber desechamiento parcial, sino que debe ser hasta el momento del dictado de sentencia de fondo, cuando se decreta el sobreseimiento parcial. Se decreta el sobreseimiento parcial, pero se resuelve el fondo de la litis planteada bien respecto de determinadas casillas o de determinado partido o determinado candidato. En 1996 era requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad el escrito de protesta, de tal manera
que si no había escrito de protesta respecto de la impugnación de la votación recibida en algunas casillas, se sobreseía parcialmente el juicio respecto de estas que no cumplían el requisito de procedibilidad, pero se estudiaba el fondo de lo demás en donde sí había escritos de protesta. Y decían algunos partidos, esto no es sentencia de fondo porque se sobreseyó. No, se sobreseyó parcialmente, pero se estudió el fondo parcialmente y por tanto procede el recurso. Esto se dijo en el año 2001. Recordemos que la elección es en el año 2002 y no, la tesis de jurisprudencia se aprobó en 2001, pero los precedentes, no los traigo aquí anotados para no abultar más la documentación, pero los precedentes son anteriores. Otro tema. Muchas veces decimos sentencia de mérito como si fuera sentencia de referencia. ¿Sí? No le damos a la palabra mérito el contenido procesal, el contenido jurídico que le corresponde. Mérito del juicio es el fondo de la litis. Por eso, en esta tesis se hace el estudio o la alusión a la palabra mérito, fondo. No se usa la palabra definitiva, porque la sentencia definitiva es la última que se dicta, la que ya no es impugnable, la que ya no es modificable. Esa es la sentencia definitiva. En casi todos los libros y las leyes confundimos sentencia de fondo con sentencia definitiva. Y así nos enseñan casi siempre en las escuelas y facultades de derecho. Si sentencia de mérito es sentencia de fondo, tampoco del fondo, porque vamos a ver muchas sentencias que establecen estudio de fondo del juicio. No, el estudio de fondo es un estudio profundo, analítico, completo, en fin. Estudio del fondo es el fondo de la litis, el mérito del juicio. Eso es lo que se estudia, el fondo del litigio. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A la otra. Esta tesis de jurisprudencia más reciente, de 2018. Recurso de reconsideración procede contra sentencias de desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial. Vean cómo, con el transcurso del tiempo, se cambió la opinión. Esta no es propiamente de 2018, es reciente, pero se integró la trilogía para establecer tesis de jurisprudencia hasta este año 2017 o 2018 y se aprueba esta tesis de jurisprudencia. Pero el criterio ya era aplicable desde hace muchísimo tiempo. Cuando pudimos advertir que mediante actos que no eran de fondo, sino que eran incidentales, se podía cometer un agravio de manera irreparable al justiciable, se empezó a admitir el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y el recurso de reconsideración. Se abandonó la letra de la ley al establecer que solo sentencias de fondo. Recuerdo en alguna ocasión en el Tribunal Electoral de Nuevo León, con sede en Monterrey, un partido político pidió la apertura de paquetes electorales y el magistrado instructor o el tribunal, no recuerdo el dato exacto, aceptó la petición del impugnante y el que había obtenido el triunfo electoral se opuso y promovió en esa ocasión fue un juicio de revisión constitucional electoral. Y se admitió, porque si se abren los paquetes electorales, puede ser que lo que se lleve a cabo, nuevo escrutinio y cómputo, cause un agravio
a los demás partidos políticos que no han impugnado. Puede ser que esté bien dictado el auto de apertura de paquetes electorales. Si fuera negativa, no pasaría nada, porque al venir a impugnar de manera ordinaria ante sala regional o sala superior, dependiendo de la elección, podemos reparar el agravio y ordenar la apertura de paquetes. Pero si la apertura y el nuevo escrutinio y cómputo se llevan a cabo allá, ¿cómo desaparecemos lo que ya obra en el expediente? Con independencia de que esté bien o mal hecho. Si no mal recuerdo, se resolvió favorablemente confirmando el auto que ordenó la apertura de paquetes electorales. La apertura de paquetes electorales fue, podría yo decir, frecuente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la primera generación de magistrados. A veces un voto, como se ha escrito algún libro, un voto hacía la diferencia. Y nos sucedió en Tecámac, en donde en la elección de ayuntamiento municipal, la diferencia entre primero y segundo lugar era un voto cuya nulidad se demandó. No recuerdo ya los detalles de por qué se demandó. Y la sala declaró la nulidad del voto y ante el empate declaró la nulidad de la elección. Sí, por eso cuando hablaba yo de nulidad decía de votos, de votación o de elección. Un voto puede hacer la diferencia. Bien, creo que no he leído esta tesis. Recurso de reconsideración procede contra sentencias de desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso de notorio error judicial. Los errores judiciales desafortunadamente son frecuentes. No en el Tribunal Electoral, creo. En el Tribunal Electoral tratamos de tener mucho cuidado. Desde el momento en que escogemos a los colaboradores, desde el momento en que los designamos. Bien, aquí viene toda la normativa que da fundamento a esta tesis y decimos, el derecho a la tutela judicial efectiva y la previsión de que todos los actos y resoluciones se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, justifican, vamos a la siguiente por favor, que el recurso de reconsideración sea procedente de manera excepcional, en contra de sentencias de las salas regionales en las que no se realice un estudio de fondo, siempre que se cumplan con los siguientes elementos. 1. Que la falta de estudio de fondo sea atribuible a la sala regional responsable por una indebida actuación que viole las garantías esenciales del debido proceso o por un error evidente e incontrovertible, apreciable de la simple revisión del expediente que sea determinante para el sentido de la sentencia cuestionada. Y 2, que exista la posibilidad cierta, real, manifiesta y suficiente para revocar la sentencia impugnada y ordenar la reparación de la violación atinente a través de la medida que al efecto se estime eficaz. Sí puede ser, como aquí leímos, un desechamiento o un sobreseimiento. No son sentencias de fondo, son sentencias incidentales. La de desechamiento, porque hay una causa notoria de improcedencia y por tanto no admitimos la demanda. En el sobreseimiento, porque la causal de improcedencia sobreviene en el transcurso de la substanciación del juicio o recurso, o bien aparece, se descubre, no se había advertido, y advertimos que existe causal de improcedencia, decretamos sobreseimiento. Esas sentencias son impugnables mediante recurso de reconsideración. Evidentemente no son sentencias de fondo, son sentencias incidentales.
Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La jurisprudencia 12 de 2014. Recurso de reconsideración procede para impugnar sentencias de las salas regionales si se aduce indebido análisis u omisión de estudios sobre la constitucionalidad de normas legales impugnadas con motivo de su acto de aplicación. Vean cómo en términos de la ley solo procede el recurso si la sala regional se pronuncia declarando inconstitucional la norma. Y aquí lo que estamos diciendo es si se aduce indebido análisis u omisión de estudio. Yo planteé como actor inconstitucionalidad de la norma aplicada y la sala regional no estudió el tema. Sala superior estudia y resuelve. Y aquí es en donde vienen muchas veces las sentencias para efectos. La sala superior advierte que efectivamente la sala regional no cumplió la labor de estudiar exhaustivamente el caso, dejó de analizar y resolver sobre el aspecto de constitucionalidad y se devuelve a la sala regional para que ellos cumplan su deber. Yo fui partidario de este criterio. Les decía, somos magistrados todos. Que cada quien cumpla el compromiso que hizo al momento de rendir protesta por ser electo magistrado de sala regional. Cada uno tiene su responsabilidad. Si hay tiempo, regresar el expediente, fijarles un plazo para dictar la nueva sentencia y que asuman la responsabilidad que les corresponde. Ya veremos nosotros en sala superior si confirmamos, si es que se vuelve a impugnar, si confirmamos, modificamos o revocamos, pero que ellos hagan la tarea. Y lo mismo, el mismo criterio para los tribunales locales. Si yo siempre fui de la idea, y soy de la idea, de que cada uno que acepta un cargo debe asumir el riesgo que implica ese cargo, la responsabilidad que implica ese cargo. Yo nunca me excusé por pretexto. No sé cuántas veces solicité que no participara en la solución de algún asunto, pero fue rarísimo. En fin, después del fundamento, decíamos, el recurso de reconsideración procede para controvertir sentencias dictadas por las salas regionales, entre otros supuestos, cuando el planteamiento de inconstitucionalidad se vincule con la aplicación de normas que se estimen contrarias a la Constitución o a sus principios. Es otro tema. No es lo mismo que la norma se oponga a una norma constitucional a que la norma legal se oponga a principios constitucionales, que fue la tendencia que dio origen a la tesis de la causal abstracta de nulidad por violación de principios constitucionales. Bien, entonces decimos normas que se estimen contrarias a la Constitución o a sus principios. En consecuencia, es evidente que se actualiza la procedibilidad de la reconsideración con la finalidad de garantizar, vean cómo ya se usó ahí la palabra procedibilidad, estoy casi seguro que cuando menos uno de los antecedentes fue alguna sentencia cuyo proyecto se elaboró en mi ponencia. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, claro. A ver, la anterior, porque me perdí en la lectura, esta parte. Con la finalidad de garantizar, ahora sí vamos a la siguiente, el control de constitucionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral. Cuando el recurrente aduce que en la sentencia impugnada se omitió hacer el análisis del concepto de agravio que sustenta tal contravención. Ello porque la causa y objeto de la controversia planteada consiste precisamente en analizar y determinar
una cuestión de constitucionalidad de las normas jurídicas aplicadas en el caso concreto. Esto para garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la justicia electoral. Sí, tema: acceso a la impartición de justicia electoral. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Una tesis un poquito más antigua, de 2009, la número 32. Recurso de reconsideración procede si en la sentencia la Sala Regional inaplica, expresa o implícitamente una ley electoral por considerarla inconstitucional. Sí, de acuerdo a la ley, solo es la inaplicación expresa, pero puede haber una inaplicación implícita sobre la que no se haya pronunciado expresamente la Sala Regional. Y decimos, el recurso de reconsideración es procedente para controvertir las sentencias dictadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando hayan determinado, expresa o implícitamente, la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución, sea porque se oponga directamente a una disposición, vamos a la siguiente, por favor, de la ley suprema, o porque vulnere algún principio constitucional en materia electoral. La inaplicación implícita de una norma debe entenderse actualizada cuando del contexto de la sentencia se advierta que se privó de efectos jurídicos a un precepto legal, aun cuando no se hubiere precisado la determinación de inaplicarlo. Son temas interesantes. Acuérdense que estamos hablando de 2009. En algunos estados de la República todavía había colegios electorales, todavía existían salas de primera y segunda instancia y también había improvisación. En Coahuila, la sala auxiliar, integrada por, no recuerdo si 2 magistrados en materia familiar y 1 en materia penal, llegado el momento oportuno, se convertía en sala electoral. ¿Cómo iba a haber profesionalización del personal si estaban resolviendo asuntos civiles, familiares y penales, y de un día para otro a resolver asuntos electorales? Que no se pueden pedir milagros. No es incapacidad profesional. Al contrario, el hecho de estar entregados al cumplimiento de su tarea, resolver controversias familiares, civiles y penales, hace que no se acerquen a la materia electoral porque desatenderían la materia fundamental de su funcionamiento. Otros tribunales eran tribunales electorales y administrativos, o tribunales constitucionales y electorales. Si lo electoral quedaba en segundo término, pareciera que no importaba, y todo esto se fue transformando poco a poco hasta tener el sistema jurisdiccional y sustantivo que tenemos actualmente y que estuvo a punto de caer con las reformas que afortunadamente fueron declaradas inconstitucionales o anticonstitucionales, por una razón de fondo que debemos atender y entender. Porque en alguna participación alguien dijo, no estamos analizando el fondo de la norma. ¿Y para qué analizamos el fondo si no se cumplió el procedimiento constitucional y legalmente previsto? Ahí están la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los reglamentos de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Cuál es el procedimiento legislativo para dar origen a una ley o a un decreto reformador de leyes? Sí, no es cuestión menor, es tema de constitucionalidad. Es como si demandaran la nulidad de una compraventa de casa en el Distrito Federal porque se hizo verbalmente
y que pidiéramos, revisen si el precio estuvo bien, si no hubo vicios de la voluntad, y para qué nos metemos al fondo si el acto jurídico es nulo, porque no cumple la formalidad prevista en el Código Civil. Hay formalidades que no son superficiales, hay formalidades que son esenciales. Y en política, yo no soy político, no me gusta la política, ni sé de política. Dicen que en política la forma es fondo. Aquí no había ninguna duda, la forma es fondo porque lo establece la Constitución, sobre todo en el artículo 72 constitucional. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro tema, al recurso de reconsideración. Vamos a la siguiente, por favor. Tesis de Jurisprudencia 5 de 2014. Recurso de reconsideración procede cuando se aduzca la existencia de irregularidades graves que puedan afectar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Vean, nada más, aquí ya no estamos en reglas jurídicas, ya no estamos ante normas jurídicas, sino ante principios, que para mí los principios son normas jurídicas, son vinculantes, imponen una forma de actuación, y el que no actúa como establece un principio general del derecho, o aquí el que no actúa conforme a principios constitucionales o convencionales, comete conducta antijurídica susceptible de anulación. Bien, decimos en este caso, el derecho a la tutela judicial efectiva, que incorpora los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, así como el respeto a las garantías mínimas procesales, y se define al recurso de reconsideración como el medio de impugnación en materia electoral procedente para que la Sala Superior del Tribunal Electoral revise el control concreto de constitucionalidad que llevan a cabo las salas regionales, se concluye. Vamos a la siguiente, por favor. Que el recurso de reconsideración resulta procedente cuando se aduzca la existencia de irregularidades graves que puedan vulnerar los principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones, entre los que destacan los de certeza y autenticidad, respecto de los cuales se alegue que la sala regional responsable no adoptó las medidas necesarias para garantizar su observancia y hacerlos efectivos, o bien que omitió el análisis de tales irregularidades al realizar una interpretación que pudiera limitar su alcance. Lo anterior, toda vez que es deber del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver sobre la regularidad constitucional de todos los actos realizados durante el proceso electoral, a fin de garantizar la plena observancia de los principios constitucionales y convencionales que rigen en la materia. Vamos a la siguiente, por favor. Esta tesis novedosa, nueva, novedosa en el tiempo y novedosa en su contenido. Recurso de reconsideración es procedente para analizar asuntos relevantes y trascendentes. Se olvidó las hipótesis de procedibilidad. Apertura a los justiciables. Siempre que el asunto se considere relevante y trascendente, se acepta el recurso de reconsideración. Mayor apertura no puede haber. Enhorabuena. A fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia en sentido amplio, el recurso de reconsideración es procedente en aquellos asuntos inéditos o que implican un alto nivel de importancia y trascendencia que puedan generar un criterio de interpretación útil para el orden jurídico nacional respecto de sentencias de las salas regionales
en las que se estudien asuntos en los que se requiera garantizar la coherencia del sistema jurídico. Vamos a la siguiente. En materia electoral, o el derecho a un recurso efectivo respecto de sentencias que impliquen una posible vulneración grave a la esfera de derechos y libertades fundamentales de personas o colectivos, que de otra forma no obtendría una revisión judicial. Para ello, una cuestión será importante cuando la entidad de un criterio implique y refleje el interés general del asunto, desde el punto de vista jurídico, y será trascendente cuando se relacione con el carácter excepcional o novedoso del criterio, que, además de resolver el caso, se proyectará a otros con similares características. En este sentido, la actualización de estos requisitos debe verificarse caso por caso. Con ello, se asegura la efectividad de los recursos judiciales y el deber constitucional de adoptar medidas de protección de los derechos humanos, así como garantizar el acceso a recursos internos adecuados y efectivos ante la violación de los derechos reconocidos constitucional y convencionalmente. La siguiente que sigue, la siguiente diapositiva, perdón, casos concretos no está, y el otro creo que ya es de agradecimiento, ¿verdad? Parece que calculé el tiempo para este apartado, que es sumamente importante. No sé si no cité por error el artículo 41, párrafo tercero, base sexta. En disposición constitucional que establece que se creará en la ley ordinaria un sistema de medios de impugnación para garantizar la constitucionalidad y la legalidad de toda actuación en materia electoral. Por eso, esta apertura. Si el sistema de medios de impugnación tiene por objeto, por finalidad, yo digo garantizar la juridicidad, no me quedo en convencionalidad y constitucionalidad, sino amplío a la expresión juridicidad, porque tal vez, en opinión de la Sala Regional, se haya dictado bien su sentencia, pero de la lectura de la teoría del derecho o de la ciencia jurídica, la Sala Superior piense otra cosa. Por eso este tema de relevantes y trascendentes, ¿sí? Tal vez estén en otra idea para resolver el mismo caso y por tanto procede el recurso de reconsideración. Me parece que la apertura que se ha dado a este medio de impugnación es favorable a los justiciables y está justificado constitucionalmente en la base sexta del artículo 41, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es algo inconstitucional. Tenemos que atender no solo a la letra de la ley, sino a su interpretación jurídica. Y para la interpretación jurídica hay muchísimos métodos, no solo el funcional, el gramatical, el sistemático. En un trabajo que Tirant Loblanche publicó hace poco tiempo, de mi autoría, hablo de algunos de estos temas, a modo de preguntas y respuestas para poder ir precisando varios temas y poder entender que el derecho no es conjunto de normas jurídicas. El derecho es conjunto de normas jurídicas, pero también de normas consuetudinarias, normas jurídicas legisladas, normas consuetudinarias, normas jurisprudenciales, normas convencionales, normas contenidas en los principios generales del derecho e incluso
la ilustración académica contenida en la ciencia del derecho. Para mí el derecho es todo ese universo en cuyo centro está el sujeto de derecho. Uno de los sujetos de derecho es la persona. El otro es sujeto de derecho sin personalidad. Asumo la tesis de Francisco Ferrara sobre la personalidad de los entes jurídicos. Simplemente el Instituto Nacional Electoral tiene personalidad jurídica porque la Constitución así lo establece. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene personalidad jurídica porque no hay ningún precepto que le otorgue la calidad de persona. Si quieres podemos dejar de compartir, Caro, y veremos a algunos más de nuestros compañeros asistentes a esta sesión. Si hay preguntas, por favor, formúlenlas y mañana empezaremos con sus preguntas de todo lo que hemos visto y lo que no hayamos visto, porque el tema es amplísimo, es atrayente, es atractivo y por supuesto complejo. Y tenemos que estudiarlo muy bien para el bien de las instituciones, sean partidos políticos, sea gobierno o en donde estén, no importa. Si tenemos que ocuparnos de la defensa de su interés jurídico, debemos estar plenamente preparados. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna intervención, adelante. Nos quedan 4 minutos todavía. Si no hay ninguna intervención, damos por concluida esta sesión, siendo las 5 de la tarde con 57 minutos. Se me movió el reloj y yo pensé que la clase era de 5 a 7 y no, es de 4 a 6. Pero así pasa cuando está uno entretenido en el trabajo. Yo pensé que habíamos empezado a las 5 y ahorita que veo que son 5:57, les iba a decir y con qué lleno la hora que falta. Pero bueno, ya veremos. Nos vemos mañana. Espero que con mucho entusiasmo lean, por favor, que haya preguntas, que haya cuestionamientos, que haya incluso intercambio de ideas entre ustedes, que seguramente varios están en la práctica del derecho electoral. Nos veremos mañana. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Saludos mañana. a todos, a todos. Hasta Gracias, mañana. Hasta mañana. mañana, Gracias, hasta Antonio. mañana. Hasta mañana. Nos vemos.